Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén, un estudio profundo de la lección de escuela sabática con el profesor Luis Enrique López. Lección número 9 para el 29 de febrero del 2020. De la contaminación a la purificación. Algunos dicen que no es contaminación, es una profanación, pero al final de cuentas, del desastre que el cuerno pequeño está haciendo en el santuario, a la purificación del santuario. Los estudiosos, ¿verdad? Teólogos, se calcula que esta visión fue entre el 548 y 547 antes del Señor Jesucristo. Así abreviando, ¿verdad? Daniel 8, como lo vimos en la otra lección en Daniel 7, este cuerno pequeño, que quede bien claro históricamente, no es invento de los adventistas o de los norteamericanos, no, en esto coincidimos muchos religiosos. El cuerno pequeño es una extensión de la Roma monárquica, de la Roma de los Césares, de la Roma imperial. Después del año 476 del nacimiento de Cristo, se acabó Roma imperial y de allí emerge una Roma pontificial. Eso está en las enciclopedias, eso está en los libros de historia de América, del mundo entero. O sea, los vestigios, como lo veíamos en la enciclopedia de Salvat, cuando te busca la palabra Roma, los vestigios que quedaron del imperio romano, imperial, con Rómulo Augustulo, que fue el último, Odoacro lo desplaza allí, ¿verdad? De ahí en adelante emerge el pontífice a asumir ahora, a darle otra forma al imperio romano. Ahora el sacro imperio romano, la Roma pontificial, eso no hay duda. Teniendo claro, y por eso en Daniel 7 lo describía, en Daniel 7:8. He aquí la parte final, que este cuerno que sale de los 10 cuernos de la Roma imperial, las 10 divisiones en que los pueblos bárbaros dividieron el imperio romano, emerge un cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño, cuerno es reino, un reino pequeño que va a crecer. Ese reino pequeño, es aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Me parece mucho lo que dice Apocalipsis 13, 5, 6, porque es lo mismo. Y cuando se le explica a Daniel, dice también en el versículo 20, y una boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Apocalipsis 13:7, está la misma relación. En otras palabras, este cuerno pequeño, este reino que se levanta después, allí en Roma, después de la desaparición de la Roma imperial, es la Roma papal, que en el 538, después del nacimiento de Jesucristo, los ostrogodos son apartados y se inicia un periodo que la Biblia aquí ya lo nombra en Daniel 7:25, de tiempo, y la mitad de un tiempo, 1260 años, a partir del 538, después del nacimiento de Cristo, de supremacía papal. Más de 1000 años, ese poder, gobernó más en ese periodo primero profético. Primero porque a la final se va a gobernar hasta el final del mundo, hasta que venga Cristo y acabe con todos esos reinos, con ese reino, y con todos los que lo apoyan. Pero 1260 años, más que el imperio romano. Nunca un imperio había gobernado con tantos años. Esa es la Roma, del 538, después del nacimiento de Cristo, a 1798. Cuando Napoleón manda a meter preso al coronel Berthier, después, y se produce todo un proceso. Napoleón no se dejó coronar por el Papa, sino que él mismo se coronó con su emperatriz. Y sufrió allí una herida de muerte, tal como decía Apocalipsis 13. Entonces, en otras palabras, el cuerno pequeño se mete contra los santos, usurpa el papel de Dios, se siente en el trono como si fuese Dios, como dice el Tesalonicense, ya lo oíamos, esto es importante decirlo. Y se mete en los asuntos humanos grandemente, ¿verdad? A dársela de que él gobierna sobre los reyes de la tierra, sobre los soberanos de la tierra. Los gobernantes se molestan, la ciencia se molesta, porque es la época de oscuridad, de la media. Nadie discute eso. Todas las escuelas en el mundo entero deberían enseñarse eso, porque es una realidad. Bueno, hermano mío, hasta Daniel 7, o de Daniel 7 en adelante, Dios permite que esto se amplifique. Algo de la fuerza del hierro de la estatua, de Daniel capítulo 2, hierro con barro,
ese hierro, dice algo de la fuerza del hierro, ese hierro va a permanecer hasta el fin del mundo, solamente Dios le puede poner fin a esto. Eso algo de la fuerza del hierro es el cuerno pequeño de Daniel 7, que aquí lo estamos viendo un enfoque cómo se mete en los asuntos humanos, blasfema, se mete contra el pueblo de Dios, o sea, es un ataque directamente a la iglesia, persigue a los santos, pero tiene un límite, todo tiene un límite en las cosas de Dios. No es que usted va a sufrir hasta que el diablo le dé la gana y Dios permite que usted sufra infinitamente. No, todo tiene un límite, todo tiene un tiempo. El tiempo de Dios es perfecto, como dice la gente. Entonces, ante esa arremetida del cuerno pequeño en Daniel 7 contra los santos, la blasfema contra Dios, se hace pasar como Dios, se mete con todas las potestades de los cielos, desplaza a Dios, pues, como lo veíamos en la lección anterior. Como dice Tesalonicenses, ocupa el lugar de Dios. Lo que no pudo hacer en el cielo, ahora aquí lo hace en la tierra. Y haciéndolo en la tierra como vicario de Dios, el que ocupa el lugar de Cristo, el que ocupa el lugar de Dios, infalible, que está por encima de la Biblia, que es capaz de cambiar la Biblia, como cambió el cuarto mandamiento y quitó el segundo mandamiento. Entonces ese poder quiere consolidar aquí en la tierra una hegemonía que no pudo en el cielo y fue expulsado del cielo. Y cayó aquí en la tierra. La situación es que ahora al final va a ser expulsado de la tierra con todos sus seguidores, así como los ángeles fueron expulsados del cielo, con Satanás a la cabeza y cayó aquí en la tierra. La última expulsión no va a ser nuevamente para que siga aquí en la tierra, va a ser para el lago de fuego, donde Dios lo va a echar a él y a todos los que se unieron a él, igual como los ángeles que fueron. También van a ser tirados en ese lago de fuego con todos los pecadores de carne y hueso, por los cuales Cristo puso su vida para evitar eso, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Juan 3:16, hay la posibilidad de perderse, mas tengan vida eterna. Está en juego perdernos o salvarnos. Que no es ya, que han pasado muchos años. Bueno, ese es el cronómetro suyo y mío. Pero el cronómetro de Dios, 1000 años es como si fuera un día para Dios. Lo dicen los salmos, lo dice Pedro también. Entonces, los acontecimientos, bien sea que tú los entiendas, yo no los entienda, se van dando. Dios, en la verdadera filosofía de la historia, indica que Dios va dirigiendo este proceso a ese encuentro final de esa piedra que inaugurará un nuevo reino. Ahora Daniel capítulo 8 tiene la particularidad. De allí en adelante dice que comienza a hablar, se escribe Daniel en hebreo. Y Daniel 8 tiene características, el 548 al 547, que se calcula que tuvo que haberse escrito esto. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, Daniel 8.1, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, la de Daniel 7. Entonces, ¿qué ocurre? Daniel 8 en hebreo se escribe un lenguaje oficial, hay elementos, allí los animales cambian, y de allá hacia adelante ya no se nombran más estos animales como el de Daniel 7. Y entonces los teólogos dicen, bueno, aquí se habla de animales limpios, y hay como cierta relación pues, con el tema principal, porque aquí el tema principal es que Daniel 8 va a profundizar las raíces, otra vez del cuerno pequeño, pero un ataque ya no, diríamos, horizontal y vertical que se combinó, pero más que todo horizontal como el 7, pues se fue contra la iglesia, persiguió a los santos, buscó la manera de ocupar el lugar de Dios, se declaró como el rey de reyes aquí en la tierra, blasfemó el nombre de Dios para usurpar el puesto de Dios como lo hizo el demonio. Pero en Daniel 8 el ataque va a ser ahora contra el santuario directamente. Aunque también Daniel 7 dice que tratará y buscará la forma, como dice, hablará palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ya se preveía eso. El cuerno pequeño se iba a meter con la Torah, con la Biblia, con los tiempos de la ley, con el mandamiento del santo sábado. Todo eso lo iba a hacer este cuerno pequeño en Daniel 7. Pero en Daniel 8 el ataque ahora se va a centrar ya no en los santos, ya no directamente contra Dios, sino con lo que Dios está haciendo en este momento, la intercesión de Cristo en el santuario, especialmente hoy en día, cuando estamos hablando de 2020, en el lugar santísimo. O sea, allí se va a producir una profecía de purificación del santuario en el lugar santísimo, pero antes de eso hay un ataque al lugar santo. Ya no es contra la iglesia, sino contra diríamos nosotros,
contra la esencia de la iglesia, que es la intercesión de Cristo, para que haya perdón, para que haya limpieza de la vida y podamos comparecer en esas bodas con el traje de boda que Dios quiere poner en nuestro ser, en nuestra vida. Entonces, Daniel 8 va a ser ese enfoque de cómo el cuerno pequeño, ¿verdad?, nace de uno de los puntos cardinales de los que los 4 generales de Alejandro Magno se esparcieron, y de ese oeste, que es el punto cardinal, allí emerge ese cuerno pequeño, esa Roma allá, y comienza una lucha horizontal, un crecimiento de la Roma imperial a Egipto, a Siria, ese crecimiento, ahorita lo vamos a leer, y hasta se mete hasta la tierra gloriosa, y allí entonces comienza una lucha igual como Daniel 7 contra la iglesia, contra el ejército del cielo, que es el pueblo de Dios. Pero luego arranca el versículo 9 y 10, se refiere al ataque del cuerno pequeño contra la Roma, la Roma imperial, atacando a los judíos, atacando ese pueblo de Dios allí. Pero desde el versículo 11 en adelante, ya es vertical la pelea. Ahora vamos a ver, a diferencia del 7, que ahora se va a centrar directamente con nombre y apellido contra el príncipe de los príncipes, contra Jesucristo, contra el servicio continuo que hay en el lugar santo, contra la verdad pura, contra los fundamentos, contra el estandarte del santuario. Este cuerno pequeño va a tratar de usurpar todas sus funciones, y la principal función, que es la mediadora. Se produce una pregunta: ¿hasta cuándo va a ser todo esto? Esta abominación, esta manera arbitraria, esta prevaricación, sabiendo que no se debe hacer, se hace. Todo este sistema pagano, todo este sistema religioso que usurpa el papel de Cristo en el santuario. ¿Hasta cuándo va a ser esto? Hasta 2310 tarde y de mañana. Y el santuario entonces será purificado de toda, será vindicado, será puesto justamente donde tiene que ser. Cristo será puesto en el lugar que siempre tiene que haber estado una vez que inició su proceso de intercesión en el lugar santo. Cristo ahora se consolida a las 2300 tardes y mañanas. El santuario será purificado, el pueblo será limpiado de todo su pecado. Todos los que hemos conocido este mensaje bendito y lo van a conocer antes que se cierre la gracia. Y la verdad de Cristo en el lugar santísimo, ya su obra final, será consolidada al final de la visión de los 2300 tardes y mañana. Cristo en ese lugar santísimo. Dios tiene que revelar una iglesia que muestre eso, que explique eso, porque es la última obra, igual como el día de expiación con los judíos. Levítico 16, usted se encuentra allí, día de expiación, una vez al año se hacía, no era un servicio continuo, no era un tamid, que un servicio continuo, sino una vez al año se hacía el juicio final para Israel. Dios comenzó el juicio final para este planeta Tierra, primero con sus seguidores, como dice el apóstol Pedro. Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y ahora se está verificando, para finalmente, cuando concluya eso, como lo veíamos en la otra lección, se consolida, se consuma el matrimonio con el cierre de gracia. Ya todos los hijos de Dios están listos, los que van a heredar el reino, la esposa de Cristo Jesús, para Cristo venir a buscarnos, si somos fieles, y celebrar con Él en el cielo las bodas del Cordero. Entonces vamos a ver este último ataque de este señor, de este cuerno pequeño aquí en Daniel 8. De esta manera, como quiere destruir esa intercesión maravillosa, como quiere ensuciar, como quiere pisotear estas verdades de la Sagrada Escritura. En el capítulo 8, ¿verdad?, se encuentra un carnero y se encuentra también el macho cabrío. Ambos, en Levítico 16, usted consigue que se utilizan el carnero, que es el macho de la oveja, se utiliza como holocausto, allí en Levítico 16. Y el macho cabrío, ya usted sabe que se exponen los pecados, tanto de Aarón como del pueblo. Un macho cabrío como simbolizando a Cristo Jesús, y el otro macho cabrío, el mismo demonio, ¿verdad?, que es sacado del santuario y es mandado al desierto, que es como Apocalipsis 20. Entonces, el macho cabrío y tanto el carnero tienen que ver con la purificación del santuario. Tienen que ver con la purificación del santuario. ¿Dónde está eso? Bueno, ya se lo repetí ahorita, ¿verdad? En Levítico capítulo 16. Usted lo puede revisar allí y lo consigue.
Por ejemplo, el 3. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. El 3, ¿verdad? Dice, y hará el 9, y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. ¿Ves? Macho cabrío por la expiación de su propio pecado. El macho cabrío sobre el cual cayere la suerte sobre Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo a enviar a Azazel al desierto del otro macho cabrío. Bueno, ahí está. Entonces, estos elementos del día de expiación, el carnero y el macho cabrío, están representados aquí en Daniel 8. O sea, elementos del santuario, ya no son animales inmundos, son animales que no son inmundos, pues, y que se utilizaban en el ritual del santuario. Que es interesante, porque precisamente el centro de esto es el ataque al santuario y la forma como Dios nos muestra y nos da la solución. Vamos a seguirlo leyendo. Versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció en visión, vi en visión, y cuando lo vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de Persa. Vi pues una visión estando junto al río. Alcé mis ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, no era más alto que el otro. Uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Y ninguna bestia podía pararse delante de él. Hacía conforme a su voluntad. Bueno, estaba alzadito este carnero, ¿verdad? Este macho de las ovejas. Mientras yo consideraba esto, aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, donde se pone sobre el oeste, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en el río, la ribera del río. Y corrió con gran furia y de su fuerza contra el carnero, el macho cabrío. Y lo vi que llegó hasta el carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, lo pisoteó y no hubo quien lo librase. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron, habiendo Daniel la visión, salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, hacia el norte, sur, este y oeste. Y de uno de ellos, de esos vientos, no de los cuernos, que se comete la equivocación, entonces se meten que es Antíoco, no, nada de eso. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, Daniel 7, que creció mucho al sur, hacia Egipto, hacia el oriente, hacia Siria, hacia la tierra gloriosa, hacia Jerusalén. Nos faltó un punto cardinal, ¿verdad? Que viene siendo el oeste. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, salió del oeste, hacia el poniente, perdón. Uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, hacia Egipto, hacia el oriente, ¿verdad? Que es el este, y hacia el oriente, que es el este, que es Siria, y hacia la tierra gloriosa. Se fue ese cuerno a atacar allí, ¿verdad? Él nace del oeste. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, este cuerno pequeño. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ya en Éxodo 7:4 nos dice que el ejército de Dios, el de las estrellas, es el pueblo de Dios. Que en 8:24 está la explicación. Y los pisoteó al pueblo de Dios, la persecución de Daniel 7, hizo guerra contra los santos. Y aún se engrandeció, no fue que solamente atacó al pueblo de Dios, al ejército del cielo, ¿verdad? Que es el pueblo de Dios. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él, y de él, dice la mejor traducción, fue quitado el continuo sacrificio. De él fue quitado el tamid, la continua intercesión, el continuo servicio. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Miren todo lo que está haciendo el cuerno pequeño. Y a causa de la prevaricación, como pecar voluntariamente, sistema pagano horrible, le fue entregado el ejército con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces hay un santo que hizo cuanto quiso y prosperó, echó por tierra la verdad, bueno, hizo un desastre,
este cuerno pequeño. Entonces un santo que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo servicio y la predicación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Hasta cuándo va a ser esto? La verdad echada por tierra, el santuario echado por tierra. Y él le dijo, hasta 2300 días tarde mañana, y el santuario será purificado. Aconteció que mientras yo, esa es la visión. ¿Qué significa? Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas que dijo, Gabriel, mandaron al ángel Gabriel, enseña a este la visión. Ese ángel se mueve a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Estoy ya a punto de que Cristo venga a esta tierra. Hay que ponerle cuidado a la profecía, ¿verdad? 211, Hechos de los Apóstoles. El que es indiferente ante la venida de Cristo, ante las señales de la inminente venida de Cristo, está cometiendo pecado. El que comete pecado tiene que arrepentirse, eso no se va a perder. No podemos ser indiferentes, que pase lo que pase, no me interesa, con tal yo coma todos los días, con tal yo estoy ocupado que si en el noviazgo, el matrimonio, el trabajo, la iglesia aquí, que algún día viene Cristo. Hermano, está cometiendo pecado. No me crea a mí, Hechos de los Apóstoles, página 211. Y más, si usted se siente parte de la tribu de Isaacar, según de Crónicas 12:32, que le encanta conocer esas señales, hermano, con más razón tenemos que velar y orar, como dice la palabra de Dios. Vino luego, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Se desmayó el hombre, ¿verdad? Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, fin de los tiempos, fin de la ira, cuando se consolide todo, porque eso será para el tiempo del fin, lo vuelvo a repetir. Entonces la explicación, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Medio y de Persa. Uno era más alto que el otro, en el versículo 3 de Daniel 8. Tenía 2 cuernos, uno más grande que el otro, los medios y los persas. En el oso de Daniel 7 se movía más de un lado que el otro. Bueno, ¿quiénes eran esos? Aquí lo estoy explicándome. Versículo 20 de Daniel 8. Son los medios de Persia, el carnero. Y el 21, el macho cabrío, es el rey de Grecia. El rey primero que fue Alejandro Magno. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación. ¿Verdad? 4 reinos se levantarán después de esta nación. Después que Alejandro Magno muere, su reino lamentablemente es dividido. Y los 4 generales que están en los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, dividen el reino en 4 pedazos. Igual como lo vimos en Daniel 7. El leopardo, la rapidez de la conquista de Alejandro Magno, con 4 alas, ya prefiguraba a Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Al Seleuco ya en la parte de Siria. Ok, el macho cabrío es el rey de Grecia en cuanto a y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrantado, fueron 4, y aún no con la fuerza de él, los 4 reinos que finalmente fueron absorbidos por Roma en el 168. Y al fin del reinado de estos, cuando ya Grecia pasó, cuando los transgresores lleguen al colmo, ya el pecado sigue abundando fuertemente, se levantará un rey altivo de rostro, que aquí lo veíamos cuando dice el versículo 8 de Daniel, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, que el gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables, a los 4 vientos del cielo, o sea, los 4 vientos. Los 4 vientos son norte, sur, este y oeste. Y de uno de esos vientos, del oeste, ¿por qué el oeste? Porque de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho. Ese cuerno creció al sur, al este, que es el oriente, y hacia la tierra rosa, que es Jerusalén. Creció ese cuerno. Entonces, del oeste sale ese cuerno pequeño y se va a apuntar hacia Jerusalén, hacia la tierra gloriosa, como dice aquí.
Y al fin del reinado de estos se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causa grandes ruinas, y prospera, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, que es lo que dice aquí. Se engrandeció después que crece este cuerno pequeño, ¿verdad?, que nace de uno de los puntos cardinales, de los cuales uno de los generales de Ptolomeo, de Alejandro Magno, que se fue hacia el oeste, de allí nace ese cuerno y arranca entonces hacia la tierra gloriosa, hacia el sur, como dice aquí, hacia el oriente. Ahora ataca al ejército del cielo. Éxodo 7:4 nos da la definición, ¿verdad?, de este asunto. Y pisotea al ejército del pueblo, que sería el pueblo de Dios. Lo mismo que hizo Daniel 7. El cuerno pequeño hizo guerra contra los santos. Ahí lo está otra vez repitiendo. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército del cielo, que es el pueblo de Dios, y de las estrellas echó por tierra. El primer ataque horizontal del cuerno pequeño, que está en Daniel 7:24 explicado. Y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y dice Daniel 7:25, y con su sagacidad, con su astucia, harás prosperar el engaño en su mano, este cuerno pequeño, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso, dice, y en paz, dice otra versión, destruirá muchos. Paz, paz. Y después viene la destrucción, y él mismo en paz y engaña. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, tal como decía el versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es Cristo Jesús. Pero será quebrantado, igualito como decía Daniel capítulo 7. Pero se sentará al juez, Daniel 7:26, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y mire cómo dice aquí. Y se levantará contra el príncipe de los ejércitos, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Igualito como decía Daniel 2. El fin del fin vino cuando una piedra no lanzada con mano humana chocó en los pies de la estatua y se acabó. Aquí también este poder, este cuerno pequeño, ¿verdad?, llegará a su fin, será quebrantado, aunque no por mano humana. Y se acabó el reinado de esta última fase de la bestia horrible y espantosa de Daniel 7. Pero aquí en Daniel 8, de este último ataque vertical, acabar con el santuario, el Señor tomará medidas y le pondrá fin a esta última expresión profética de cuerno pequeño, para inaugurar un reino para ti y para mí. Ahora vamos a profundizar en lo del santuario. Qué interesante. Dice la revelación. Dice, el macho cabrío, en el versículo, Daniel 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos, del oeste, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur. ¿Creció mucho qué? Al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció ese cuerno hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Qué tremendo, ¿eh? Sigue diciendo. Y dijo, he aquí en la explicación que se le va a hacer, vamos a retomar la explicación que hace el profeta después que narra esto. Ya ustedes saben que le estuve explicando. Y dijo, el 19, aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los 2 reyes en medio de pez, el macho cabrío, que es el rey de Grecia, el cuerno grande que tenía entre sus ojos, el rey primero, otra vez. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos. Y al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantaron un altivo de rostro y entendido en enigma. Y su poder se fortalecerá, mas no con la fuerza propia, que causará grandes ruinas, y prosperará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Hará guerra contra los santos, Daniel 7. Y 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón.
y se engrandecerá y sin aviso destruirá mucho, y en paz destruirá mucho, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Ajá. Versículo 8. Vamos a tomar otra vez. Daniel 8, 9, 10. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos. Y de uno de ellos, salió ese cuerno pequeño. En Éxodo 7:4 dice: y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos. Mírenlo, ¿quiénes son los ejércitos? Para la explicación que dice: y se engrandeció ese cuerno pequeño hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Ese ejército del cielo, ¿qué simboliza? Éxodo 7:4: y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grande juicio. Un texto solamente, ¿verdad? Mis ejércitos, o ejército del cielo, el pueblo de Dios. Dice en el versículo 11: aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Entonces es interesante, ¿verdad? Cuando dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y las estrellas echó por tierras. El ataque al pueblo de Dios directamente. Pero ahora, en el versículo 11, viene un ataque ahora vertical. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Se engrandeció contra el pueblo de Dios. Trató de pisotearlo, pero no le bastó engrandecerse, sino que ahora se engrandece, no solamente contra el pueblo de Dios, ahora se va a engrandecer contra Cristo Jesús. Entonces aquí se pone la cosa interesantísima en los comentarios bíblicos y en lo que los estudiosos nos han dado a conocer, y que yo quiero dárselo a usted también. Versículo 11. Voy a tomar referencia, mire, de este gran libro de Simposio sobre Daniel, de Frank Holbrook. Y lo tiene, Simposio sobre Daniel, Frank Holbrook. Toma algunas referencias allí. El versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Bueno, vamos a buscar rapidito aquí. Josué 5. Josué, ya mame el tiempo para leerlo, aunque el tiempo avanza. Josué capítulo 5, palabra de nuestro Dios. Josué 5. Versículo 13 en adelante. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos, vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, una espada en la mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Versículo 14. Josué 5:14. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová, el ejército del pueblo de Dios, como príncipe del pueblo de Dios, diríamos también nosotros, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Solamente a Dios se puede adorar, ¿verdad? Y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y ese es mayúscula. Ahí estaba Cristo, el príncipe de los ejércitos. Y el príncipe de los ejércitos, dice el versículo 15, capítulo 5 de Josué: de Jehová respondió Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo. Y Josué así lo hizo. Solamente le doy esa cita. Y aún este cuerno pequeño se engrandeció contra Jesucristo, príncipe de los ejércitos, príncipe de los hijos de Dios, nuestro príncipe. Con razón Isaías 9:6 habla, ¿verdad? Vamos a leer, porque es chévere cuando uno hay tiempo, y felicito a los que tienen esta paciencia, quieren profundizar, no quieren una comidita rapidita, porque el tiempo no abarca. Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre. Y ese escrito Jesús se llama, estoy leyendo Isaías 9:6, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Alabado el nombre de nuestro Dios. Hechos 5:30-31, ahí lo consigue también. Y por él
Normalmente en la Biblia Reina Valera dice, aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, aún se engrandeció contra Cristo, y por él, dice la Casio Reina, pero la mejor traducción es, y de él, y por él, diríamos, y por él, por el cuerno pequeño, Roma, fue quitado el continuo sacrificio, la mediación continua, el tamid, palabra agregada, lo más legal es mediación continua. La mediación continua ocurrió en el lugar santo. Aquí el ataque es en el lugar santo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. En este simposio de estos teólogos de la Iglesia Adventista, en las últimas versiones de confirmar esta interpretación, dice el versículo 11 de Daniel, el simposio sobre Daniel de Frank Holbrook: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra Cristo, y de él, en vez de decir y por él, y de él, y de Cristo le fue quitado el servicio continuo, la mediación continua, y el fundamento, en vez de decir y el lugar de su santuario, dice, y el fundamento de su santuario fue derribado por tierra. El fundamento de su santuario, el fundamento del santuario de Cristo, quitaron a Cristo. Usted no es el sumo pontífice, el sumo pontífice es el Papa y todo el ejército del Papa que va a trabajar también aquí en esta tierra para ser nosotros los mediadores. Eso es lo que pretende el cuerno pequeño. Terrible, ¿verdad? Sigue diciendo la revelación, sigamos leyendo. El cuerno pequeño, versículo 11, el papado, se engrandeció contra Cristo Jesús, y a Cristo le fue quitado el servicio continuo. En otra palabra, la mediación continua, y el fundamento de su santuario, precisamente su mediación, su intercesión y sus actividades salvíficas a favor de los fieles, fue derribado por tierra. Miren el golpe terrible que este cuerno quiere hacer. No solamente acabar con la iglesia, sino que se engrandece contra la intercesión de Cristo en el santuario. Y especialmente en esta parte histórica, en el lugar santo, sacar a Cristo al juego y él apoderarse de la mediación, su intercesión y sus actividades salvíficas. Cuando dice, ¿verdad?, que le fue quitado el servicio continuo, todo esto se lo planteó el cuerno pequeño y hizo ese ataque tremendo. Y el santuario, entonces, la esencia, el fundamento, la razón, quedó echada por tierra. A causa, versículo 12, y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y a causa de toda esta maldad que hizo el cuerno pequeño, consciente que estaba robándole, arrebatándole el sacerdocio a Cristo, su obra salvífica a favor tuya y mía, bueno, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Se apoderó, y ya lo vamos a ver qué significa la mejor traducción de este versículo, según este libro que estoy leyendo de Frank Holbrook, estos estudiosos de la Iglesia Adventista, y que tiene sentido. Y a causa de toda esta maldad, le fue entregado al cuerno pequeño el ejército, le fue entregado un ejército junto con el continuo sacrificio, junto con los servicios continuos. Se apoderó y formó un ejército, pues, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Oh, esto parece que se lo llevó el diablo, porque aquí se acabó, aquí no hay vida, pues. Versículo 12, vamos a leerlo mejor, más ampliado. Y a causa de la prevaricación, que es el sistema pagano como sistema papal y la falsa religión, le fue entregado al cuerno pequeño el ejército, el clero, junto con el servicio continuo, la mediación, la intercesión y acciones salvíficas. Ahora, el cuerno pequeño, el papado, conforma un grupo de sacerdotes que es un ejército para que se ocupen del tamid, para que se ocupen del servicio continuo, para que se ocupe de la intercesión continua delante de Dios a favor de los hombres. Cuando es Cristo el único intercesor entre Dios y el hombre. Pero el cuerno pequeño forma su grupo, su ejército, su clero, para realizar la obra que está en manos de Cristo
y que fue arrebatado en este contexto histórico, que hasta hoy pues todavía la gente sigue en el lugar santo, en el sentido creyendo que los sacerdotes son los que interceden, pidiendo perdón, no creen, no aceptan la purificación. Bueno, le fue entregado al cuerno pequeño el ejército, el clero, junto a los servicios continuos, mediación, intercesión y acciones. En otras palabras, le fue dado un ejército al cuerno pequeño contra el tamid, el servicio continuo. Pone a su propio ejército al mando de los servicios continuos. El cuerno pequeño pone a su propio ejército sacerdote a cargo de los servicios continuos que se van a hacer en el templo. Y echó por tierra la religión verdadera. Cuando dice echó por tierra la verdad, y echó por tierra la religión verdadera como está en la escritura, e hizo cuanto quiso y prosperó. Sí, esta es una traducción directa de lo que explica allí en el libro de Daniel Frank Holbrook, del simposio sobre Daniel. Esta parte, mire, y echó por tierra la religión verdadera, echó por tierra la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es como decir toda la ley expresada como toda la escritura. Y que ya en Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esta parte de la ley, no solamente los 10 mandamientos, la ley como la Torah, la escritura. Pensará en cambiar la escritura. Claro que sí. El papado, ¿verdad? La Iglesia Católica Apostólica Romana, el sistema hace y pone en el Papa y en sus autoridades la capacidad de cambiar. Está por encima de la palabra de Dios. Y cuando uno lee, por ejemplo, la encíclica de Juan Pablo II, ¿verdad? La ley dominical que sacó tipo encíclica Juan Pablo II, ¿verdad? El día domingo, usted la puede comprar en cualquier librería católica. Yo la llamo la ley dominical porque primer papa que saca una encíclica, un documento para ellos sagrado, dedicado solamente el día domingo. Ahí está la ley dominical, ahí están las pautas, está todo lo que se va a hacer. Léalo. Allí el papa dice que ellos tienen la autoridad de cambiar la santidad del sábado, pasarla al día domingo. Los grandes padres de la iglesia apoyaron eso y el papa se montó en eso. Pues. Ellos están por encima. Y fue una de las cosas que le reclamaron a Lutero cuando la reforma. Bueno, si tú eres puro Biblia, la Biblia, pura Biblia, solo escritura, ¿por qué no guardas el sábado? Ahí lo rasparon. Lutero no guardaba el sábado. Entonces no es pura Biblia. Lutero no había comprendido esa verdad. Y los católicos, bueno, si nosotros nos apartamos de la Biblia, tú también te apartas de la Biblia. Eso es historia, hermano. Una de las cosas que en la confrontación con Lutero le sacaron. Entonces, esta gente cambió la Biblia. Esta gente cambió el segundo mandamiento. Esta gente inventó el purgatorio. Esta gente inventó darle vida a la gente después de muerta, a los santos varones y mujeres de Dios que murieron fieles. Ahora los convierte en personas que están vivas, que son omnisapientes. Un santo en su pueblo, en mi pueblo. Bendición a los hermanos de México, los de Estados Unidos, los de Colombia, los del Perú, los de Chile, que son dentro del grupo de los que oyen en esta elección. Los santos que hay allí, que la Iglesia Católica ha puesto, son omnisapientes, son omnipresentes. Mejor dicho, son omnipresentes. Porque usted le pide, un santo yo le pido aquí, por ejemplo, aquí tiene entre comillas, la pastora. Pero al mismo tiempo puede estar también pidiéndole a alguien allá a esta misma hora en una provincia aquí de Venezuela, allá en el oriente, que está como en Ciudad Bolívar, que está como 800 kilómetros aquí de Barquisimeto, Estado Lara. Inmediatamente ella oye, está presente conmigo aquí y presente allá, o sea, omnipresencia. Y ella sabe perfectamente mis inquietudes aquí y el otro que está allá a 800 kilómetros. O si un venezolano está en España y cree en la pastora, en la Virgen María, le pide a María allá en España y luego otro le pide aquí en Venezuela, al mismo tiempo, en la misma hora, el mismo día, el mismo mes, el mismo año. Y la Virgen oye, y el Santal oye, el San Benito, el otro oye, el de San José Gregorio oye al mismo tiempo y responde. O sea que son omnipresentes, son omnisapientes, son atributos solamente de la divinidad. Pero el católico apostólico romano se lo metieron a la gente, lo enseñaron así porque usurparon, no solamente que ellos son Dios, sino que también quienes le siguen a él y son consagrados también son como Dios, porque son omnisapientes, son omnipresentes. Se echó por tierra la verdad. Algo había que hacer frente a esta abominación tan horrible, esta abominación desoladora, como dice Daniel 11:31. Algo había que hacerse. Mire como dice Daniel 11:31.
Esto no es cuento, hermano. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el servicio continuo, en vez de continuo sacrificio, el servicio continuo, y pondrán la abominación desoladora. En aquel caso, como dijo Jesús, eran los de Mateo 24:15, los soldados romanos cuando iban a invadir a Jerusalén. Y para el tiempo del fin, esa abominación desoladora es como la ley dominical también, que nos va a indicar que tenemos que salir de la ciudad, de los que no han podido salir, los que pueden salir antes, que salgan y estén en el campo, preparando un espacio para aquellos que le van a tocar salir abruptamente por la persecución y por las condiciones que no puedan comprar ni vender por ser fieles a Cristo Jesús. Entonces, hermano, este cuerno pequeño es atrevido, es fuerte, ¿verdad? Se levanta contra el servicio continuo, que le fue echó por tierra la religión verdadera, como está en las Escrituras, como lo decía ya Daniel 7:25. Cambiará los tiempos y la ley, cambiará las Escrituras. ¿Qué más podemos esperar de este asunto? ¿Qué más podemos esperar? Entonces, versículo 13, Daniel 8:13, un santo que hablaba y otro santo que preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo la religión verdadera va a ser echada por tierra? ¿Hasta cuándo va a ser pisoteado el santuario? ¿Hasta cuándo le van a quitar a Cristo su verdadera posición en el santuario? El ataque allí en el lugar santo. ¿Hasta cuándo va a ser la visión? ¿Hasta cuándo todo esto? Porque ya Medo Persia pasó, ya Alejandro pasó, ya el pueblo pequeño crece horizontal, ¿verdad? Con la Roma pagana contra los judíos, ahora contra el cristianismo, en el otro crecimiento que se produce a partir del versículo 11 en adelante, de Daniel 8. Bueno, ¿qué va a pasar? Y crece se engrandeció contra el pueblo de Dios, se engrandeció contra Dios, ataca al pueblo de Dios. Bueno, usted quiere acabar con todo, se siente en el trono de Dios, se siente en la iglesia de Dios, se califica como el sumo pontífice, y bueno, aquí nadie va a hacer nada. Hasta 2300 tardes y mañanas, dijeron en Daniel 8:14, y el santuario será purificado. En el lugar santísimo no se va a poder meter este Señor. Atacará al lugar santo, como arrebatándole todo esto. Pero la intercesión, la vindicación a Cristo, el colocar el santuario en su verdadera posición, todo esto que tú estás viendo, Daniel, que es horrible, que es espantoso, y hasta él se enredó todo, esos 2300 días no lo entendió y se enfermó, como dice la última parte del capítulo 8 de Daniel. Dice, y la visión, versículo 26, de las tardes y la mañana, 2300 días, que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo y algunos días, y cuando convalecí entendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Lo único que no entendió fue eso de 2300 tardes y mañana, la purificación del santuario, que es la próxima lección que viene, que es la 9. ¿Hasta cuándo va a ser todo este ataque fuertemente al santuario, al mismo Cristo Jesús, de este cuerno pequeño? Miren lo que todo cristiano tiene que entender, lo que significa la Iglesia Católica Apostólica Romana, junto con todos sus hijos, el protestantismo apóstata, el protestantismo que se ha apartado de esta verdad y ha sido solidario con Roma para pisotear los 10 mandamientos, guardar un falso día de reposo, comenzando por allí, la inmortalidad del alma, que la persona que se muere está en el cielo, va para el infierno. No, el que se muere espera la resurrección de Cristo Jesús. Si fue bueno, se levantará. Si fue malo, después de 1000 años resucitará y será lanzado al lago de fuego. Esa verdad hay que decirle, porque la Iglesia Católica las trastocó. Y los evangélicos, la mayoría de los protestantes, tomaron de ese vino, como se representa en la Iglesia Católica allí, aquella mujer montada sobre aquella bestia de Apocalipsis 17. Hermano, pero hay un fin de esta purificación que hay que hacer. Y esa purificación es la próxima lección. Esa purificación es que al final de los 2300 días, Dios iba a levantar una iglesia que iba a poner por alto el santuario. Dios iba a levantar una iglesia que iba a colocar a Cristo como el sumo pontífice. Dios iba a levantar una iglesia ya final, para hacer la última obra final, como pasaba en Israel, que era la purificación del santuario. Era el juicio final. Ya Dios, al final de los 2300 días, la purificación implicaba ya la última limpieza que se le iba a hacer al pueblo de Dios, la vindicación de Cristo en su verdadera posición, para finalmente preparar un pueblo y regresar en busca de ese pueblo para llevarlo al reino de los cielos y ponerle fin cuando termine esta intercesión, que va a ser muy pronto, como dice Daniel capítulo 8. Aunque con su sagacidad el Papa
y su combo hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso, en paz, se mete la gente en el bolsillo, destruye mucho, y a lo último van a decir que hay paz y seguridad, pero Cristo vendrá, la piedra caerá, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, Daniel 8:25, pero será quebrantado, aunque no con mano humana. Y Daniel 7:26 dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio al cuerno pequeño, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, Daniel 7:27, sea dado al pueblo de los santos, al ejército del pueblo de Dios, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y lo obedecerán. Que tú y yo estemos en ese reino cuando finalmente se acabe esta atrocidad del cuerno pequeño. Pero mientras tanto, velemos y oremos, purifiquémonos en este momento cuando estamos en pleno proceso de juicio investigador, que seguramente se va a tocar la próxima semana, la próxima lección. Hoy Cristo está intercediendo. Hoy ya estamos en plena purificación del santuario, que se llama juicio investigador. Dios está purificando un pueblo porque es inminente su regreso. Y Dios tiene que venir a buscar una iglesia pura, limpia, perfecta, sin mancha, ni arruga, que será clara como el sol, que brillará en perfección. Hombres y mujeres transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Así que gracias a Daniel por esta historia que nos muestra el destino de la humanidad y hacia dónde vamos. La parte teológica, la verdadera filosofía de la historia. Vamos al encuentro de Jesús, pero mientras tanto la profecía nos dice en qué momento estamos. Estamos en el proceso final ya de preparar un pueblo. Y ya este pueblo pequeño que va a echar el resto, tratando de organizar al mundo entero para que le adore y desplazar a Cristo completamente, ya Dios intervendrá y también acabará con todo esto. Y con una iglesia que vindique estas verdades, el evangelio se proyectará al mundo entero para que conozcan la verdadera intercesión, el verdadero sentido de Cristo, lo he venido a esta tierra para preparar un pueblo para que esté con Él. Dios te bendiga, Dios te guarde y rumbo a Jerusalén.